Los años 1990 musicalmente empezaron con el 20 aniversario del fallecimiento de Jim Morrison, con el lanzamiento de la película biográfica del grupo y de Jim, poniendo de moda a The Doors nuevamente en el gusto musical del momento, y Héroes del Silencio en la cúspide del rock en español, con Enrique Bunbury que parecía reencarnar a Jim Morrison no solo en su aspecto, sino en su explosiva actuación sobre el escenario. El video de La Chispa Adecuada para la época poseía una gran calidad escenográfica y mucha estética, pero lo que más me impresionó fue la actuación de Bunbury. Desde mi perspectiva, su actuación en el video más parecía inspirada en la sesión fotográfica de Jim Morrison, y he de creer que no fui el único que lo vio de esa manera. Echarse encima la imagen de The Doors fue un gran compromiso, pero Héroes del Silencio estaban para grandes retos. Eso los hizo mucho más grandes musicalmente porque nunca dejaron de ser Héroes del Silencio, ya que The Doors solo fue un agregado y, como dije antes, destronaron del podio a cualquier banda en nuestro idioma, siendo ellos la mejor banda de rock en español desde ese momento y hasta el día de hoy. Morrison is both innocent and profane. He's a rock and roll poet, dangerous and highly intelligent. No one has had this exact combination before. I met you, John, girl. Last thing. Waiting for the unknown soldier. Es un artista que le encanta el directo. En directo yo siempre lo he calificado como un animal de escenario. Es que es un frontman de primera línea internacional. Yo recuerdo que en Alemania, por ejemplo, cuando estudiaba el tema de la repercusión de la banda en Alemania decían que en esos años, en el 92-93, no había un cantante en Europa del mismo corte. O sea, ya se daban cuenta de la fuerza que tenía Enrique en el escenario, que era un animal, cantando, arrojándose al público, actuando, moviéndose por el escenario. Siempre ha sido un gran artista. His girlfriend, Pam Corson, encourages him to forget music and concentrate on his poetry. Jim's already self-published 2 notebooks of his poems, both dedicated to her. His poetry is symbolic and pure. It frees him from the requirements of rock stardom. Ya como solista, Bunbury también coincide, siguiendo los pasos de Jim Morrison, en haber creado 2 libros de poemas. El primero se llama Exilio Topanga y el segundo, lanzado en el año 2023, llamado Microdosis. Entonces podemos ver cómo Enrique Bunbury coincide en todo aspecto y en toda actividad con Jim Morrison. 2 libros publicados de poemas de Jim Morrison y 2 libros de poemas publicados por Enrique Bunbury. Entonces, ¿es esto coincidencia? ¿Es esto el destino? ¿Es esto? ¿Cómo se le puede llamar a esto? La verdad que es una extraña casualidad los extraños paralelismos que existen entre Enrique Bunbury y Jim Morrison.
parecen seguir el mismo camino.